Mi nombre es Elena. Si usted me ve hoy, bajo las luces brillantes, rodeada de cámaras y con ese zumbido eléctrico de la expectación, jamás adivinaría que hace solo 18 meses yo era invisible, una sombra, un mueble desechado en la esquina oscura de la vida corporativa. Pero esa es la naturaleza del secreto. Siempre espera el momento justo para salir a la luz, a veces en el instante exacto en que pensamos que ya no queda nada que mostrar. El olor del café quemado y a humedad barata. Ese era el aroma del fracaso para mí, no era el olor de mi casa, ni el de la calle. Era el olor que impregnaba las salas de espera de recursos humanos, un purgatorio forrado de moqueta donde el tiempo se detenía. Y los espejos te mostraban una versión de ti mismo que ya nadie quería contratar. Ese día, la luz en el 10º piso era cegadora, reflejándose en el cristal pulido de una mesa que parecía más una barricada que un escritorio. Detrás de ella, 2 personas, un joven que apenas podía afeitarse, con un reloj que valía más que mis ahorros, y una mujer con el rostro inexpresivo, practicando el arte de la condescendencia. Yo vestía mi mejor traje, el que guardaba para los funerales y las entrevistas. Era un traje con historia, lo mismo que yo, pero en ese cuarto la historia era una carga, un lastre de décadas que ellos no estaban dispuestos a remolcar. Yo miraba el currículum, ese documento de 5 páginas que contenía la sangre, el sudor y los triunfos de 30 años de carrera en gestión financiera. Para mí, era un testamento de resiliencia. Para ellos, era un papiro. Algo que pertenecía a un museo de tecnología obsoleta. El joven, al que llamaré Damián, tomó mi carpeta con la punta de los dedos, como si temiera contagiarse de algo. Hizo un ruido con la garganta, un sonido que era la banda sonora de mi desesperación. Señora Elena, comenzó con esa voz impostada de alguien que ha memorizado el manual de rechazo. Su experiencia es impresionante, absolutamente robusta, robusta. Esa es la palabra código que usan para decir, eres vieja. Eres demasiado para nosotros. La mujer, por su parte, ni siquiera levantó la vista. Estaba absorta en un tablet, tecleando con una velocidad robótica. Era la personificación de la nueva era, rápida, eficiente y sin alma. Le respondí con mi voz de batalla, la voz que me ganó ascensos y respetos en juntas directivas dominadas por hombres. La voz que ahora temblaba ligeramente, traicionando el terror que sentía en el estómago. Gracias, Damián. Estoy buscando una posición de desafío. No me asusta el cambio. He pasado los últimos 3 meses certificándome en la nueva plataforma de análisis de datos. Estoy lista para esta década. Estoy lista para la siguiente. Mentía. O, al menos, exageraba. La verdad era que la curva de aprendizaje era un muro de piedra. Y cada noche me acostaba con los ojos ardiendo por el esfuerzo de descifrar lenguajes de programación que me eran totalmente ajenos. Pero no podía ceder, ceder significaba la derrota. Y la derrota significaba la bancarrota. Damián deslizó el currículum sobre la mesa, deteniéndolo justo en el borde, un gesto de cierre definitivo. Señora Elena, no es una cuestión de capacidad. Es una cuestión de ajuste cultural. Nuestra empresa valora la energía, la adaptabilidad rápida, adaptabilidad. ¿Acaso la capacidad de una mujer de reinventarse después de enviudar, de criar 2 hijos sola y de sobrevivir a 3 recesiones económicas no era la definición misma de adaptabilidad? La mujer del tablet finalmente levantó la mirada. Sus ojos eran fríos, analíticos. Ella pronunció la frase que sellaría el destino de miles de personas mayores en busca de empleo, una frase tan banal como brutal. Su currículum, señora, es demasiado largo.
Parece que usted viene de una época donde la longevidad era una virtud. Hoy buscamos velocidad, no historia. La longevidad no es una virtud. Es una condena. El aire se hizo denso. Sentí el pulso golpear en mis sienes. 30 años, reducidos a un documento que era simplemente demasiado largo, demasiado detallado, demasiado honesto sobre el tiempo que había pasado en este planeta. Me levanté sin responder, porque sabía que cualquier palabra sería un grito. Recogí la carpeta, sintiendo el peso de ese papel como si fueran ladrillos. El viaje en el ascensor fue un descenso al infierno, 10 pisos de silencio, 10 pisos de humillación. Cuando las puertas se abrieron a la calle, el sol me pareció agresivo, un recordatorio de que la vida seguía girando sin mí. Esa noche, llegué a casa, a mi pequeño apartamento que olía a naftalina y a sueños no realizados. La nevera estaba casi vacía. Las facturas se apilaban sobre la mesa de la cocina como un monumento a la deuda. Y yo me quedé parada en la mitad de la sala, sosteniendo esa pila de papel. Mi historia, mi condena. Y me pregunté, ¿cuánto vale realmente la experiencia? Piénselo un momento. Si la experiencia no se traduce en eficiencia moderna, ¿deberíamos simplemente descartarla? Deje un comentario ahora mismo con la palabra valor y dígame si cree que la sociedad moderna está desperdiciando la sabiduría acumulada por solo priorizar la juventud. El rechazo en la oficina de Damián no fue el primero, sino el definitivo. Era la 11ª vez en 6 meses. 11 puertas cerradas en la cara de una mujer que había pagado sus impuestos, que había liderado equipos de alto rendimiento, y que ahora era tratada como una estudiante de posgrado que mendigaba una pasantía. Mi mundo se redujo. Se encogió hasta el tamaño de la pantalla de mi viejo televisor de tubo, donde solo veía anuncios de préstamos rápidos y pastillas para el dolor de espalda. Mi hijo mayor, Javier, me llamaba casi a diario. Él es ingeniero en otra ciudad y siempre intentaba sonar optimista, pero yo captaba la tensión en su voz. Mamá, ¿por qué no consideras algo de tiempo parcial, algo tranquilo? No necesitas el estrés de un puesto ejecutivo ahora, tranquilo. Una palabra que me hacía hervir la sangre. Yo no quería tranquilidad, Javier, yo quería propósito. Quería la adrenalina de los números, el olor a tóner de la impresora, la satisfacción de resolver un problema que a nadie más se le ocurría. Pero, sobre todo, necesitaba el dinero. Y eso era lo que no me atrevía a decirle. La pensión de mi difunto esposo no cubría ni la mitad de los gastos básicos. Había vendido la casa familiar hacía 2 años para pagar las deudas médicas. Lo que me quedaba era el diminuto apartamento y una cuenta bancaria que se acercaba peligrosamente al rojo. La rutina se instaló como una enfermedad lenta: despertar, mirar el correo electrónico esperando una respuesta milagrosa, refrescar el portal de empleos, volver a redactar el currículum, intentando hacerlo más corto, más joven, eliminando fechas cruciales. Era una cirugía de identidad, cortando años de mi vida para intentar encajar en la plantilla de UN por MLNL. Y cada vez que quitaba una fecha, sentía un dolor punzante, como si estuviera borrando una parte de mi propia existencia. Una tarde, en un ataque de desesperación, me senté en el suelo de la sala y miré las cajas que nunca había desempacado por completo desde la mudanza. Estaban llenas de reliquias de mi vida anterior, trofeos corporativos, fotografías y, en el fondo de una caja particularmente pesada, algo que había olvidado casi por completo. Un cofre de madera oscura. Estaba cubierto de polvo. Lo abrí, el olor que salió no era a humedad ni a fracaso. Olía a lino, a cera de abeja y a una pizca de lavanda seca.
El cofre contenía los recuerdos de mi otra vida. La vida que existía antes de las hojas de cálculo y los cierres de mes. Adentro había herramientas. Pequeñas agujas de punta plateada, dedales de latón envejecido y carretes de seda de colores que parecían joyas. Había plantillas de encaje de Bruselas y un par de tijeras de sastre alemanas, pesadas y perfectamente equilibradas, las que mi abuela me había regalado cuando cumplí 15 años, el secreto. Eso era lo que había olvidado. Mi abuela, antes de la guerra y antes de que el mundo decidiera que las mujeres debían estar en las oficinas, había sido una maestra bordadora. Una artista del hilo, capaz de replicar la naturaleza con una aguja tan fina que desafiaba la vista. Ella me había enseñado. Me había obligado a practicar durante horas, no como un pasatiempo, sino como una disciplina. Yo abandoné el bordado cuando entré a la universidad, cuando descubrí el poder de un traje sastre y los números. Creí que la habilidad manual era linda, pero no práctica. Ingénu à de me saquer una tela. Era una pieza de lino sin teñir que había usado para practicar la técnica del punto de cruz hace más de 40 años. Todavía tenía la marca de un patrón que nunca terminé. Mis dedos, acostumbrados ahora al teclado, se sintieron torpes al principio. La aguja se resbalaba, el hilo se enredaba. Era frustrante, un reflejo de mi vida. Quería avanzar, pero me encontraba estancada en nudos. Pero a medida que pasaban los minutos, una memoria muscular regresó. Las manos recordaban. El cuerpo recordaba el ritmo meditativo del movimiento. Pasar, tensar, volver a pasar. El hilo de seda se deslizó por la tela y el primer punto apareció, perfecto, limpio. Sentí algo que no había sentido en meses. No era alegría, era paz. Una quietud profunda que silenciaba el ruido de las facturas y la burla de Damián. Esto no era un plan, era un escape, un refugio. Pasé las siguientes semanas sumergida en ese cofre. Terminé el patrón de la vieja tela y luego empecé a crear otros. Florales intrincados, paisajes miniaturizados. Mi apartamento se llenó de luz artificial mientras trabajaba hasta altas horas, iluminando solo el pequeño círculo de tela bajo la lámpara de lectura. Pero la realidad financiera no desaparecía con cada puntada, el dinero se agotaba. Necesitaba un trabajo, no una terapia de hilo, así que volví a la búsqueda. Pero esta vez con un plan diferente. Si nadie me quería como gerente, quizás me querrían como secretaria. Menos currículum, menos historia. Más humildad forzada. Encontré un anuncio para una asistente administrativa en una galería de arte moderno. La descripción decía, persona joven, dinámica, con dominio de redes sociales. Yo no era ninguna de esas cosas, pero la desesperación es una gran maestra de la mentira. Reescribí mi currículum por enésima vez, mintiendo sobre el dominio de Forope e inventando una pasión por los Enflers. Fui a la entrevista con la expectativa de ser rechazada por mi edad, como siempre. Pero el director de la galería, un hombre excéntrico llamado Marcelo, con gafas redondas y un chaleco de terciopelo, parecía más interesado en mi aura que en mi experiencia. Elena, dijo Marcelo, arrastrando las palabras con un acento sofisticado, hay algo en ti, una profundidad. ¿Qué has estado haciendo últimamente? ¿Algún proyecto creativo personal? Sentí un escalofrío. Me había preparado para hablar de bases de datos no de bordado. He estado reorganizando mi vida. Dije vagamente. No, me refiero a arte. Algo que te mantenga viva. Él me miraba fijamente, analizando mi nerviosismo. La honestidad se abrió camino a través de mi muro defensivo. Saqué de mi bolso, con la mano temblándome un poco, la última
pieza que había terminado. Era un pequeño medallón de tela, donde había bordado un colibrí. Cada pluma era un hilo diferente, cada color matizado con una precisión obsesiva. Era mi obra maestra de la reinvención. Marcelo tomó el medallón. Lo levantó hacia la luz. Su silencio se hizo eterno. Yo esperaba la risa condescendiente, la frase sobre que eso es un pasatiempo encantador. En cambio, sus ojos se abrieron con asombro. Dios mío, Elena, esto es arte textil, pero tiene un toque antiguo. Una técnica que se creía perdida. ¿De dónde lo sacaste? Lo hice yo. Lo aprendí de mi abuela. ¿Y tienes más? Le dije que sí, que mi apartamento era ahora un pequeño nido de hilos y telas. Marcelo no me dio el trabajo de asistente administrativa. Dijo que yo estaba sobrecalificada para llenar fotocopias, lo que habría sido otro rechazo, si no fuera por lo que dijo a continuación. Elena, necesito que vengas mañana con todo tu trabajo, no para archivar expedientes, sino para que hablemos de una exhibición. Tienes un talento oculto, y el mundo necesita saber de dónde vienes. Mi mente tardó un minuto en procesar esa palabra, exhibición. Yo era una locura, una trampa. Yo era una ex ejecutiva financiera, no una artista de galería. Pero la palabra oculto se quedó grabada. Había pasado décadas escondiendo esa habilidad bajo la alfombra de la ambición corporativa. Ahora, un hombre excéntrico me estaba dando una oportunidad. No para sobrevivir, sino para florecer. Acepté. El día siguiente fue surrealista. Fui a la galería no con mi traje sastre, sino con una bolsa de lona llena de mis humildes creaciones. Los colibríes, las flores, los retratos microscópicos en tela. Marcelo dispuso las piezas sobre una mesa de caoba. Los otros empleados, todos jóvenes y modernos, miraban con una curiosidad reservada. Este es nuestro futuro, gente, anunció Marcelo a la sala con un golpe dramático en la mesa. Lo que parece viejo es en realidad lo nuevo, pero el entusiasmo duró poco. Los especialistas de la galería no estaban convencidos. Un joven curador llamado Elías, con una barba perfectamente recortada, se acercó a mis trabajos y negó con la cabeza. Marcelo, esto es lindo, es artesanía. Pero no es arte de galería. Es demasiado doméstico, los patrones son clásicos, la técnica es admirable. Pero no tiene la agresividad, la crítica social que busca el mercado ahora, domesticado. Otra palabra clave para mi rechazo. No encajaba, nunca encajaba. Sentí el calor de la humillación subir por mi cuello. Elías había devuelto a mis hilos el estatus de pasatiempo. Mi pequeño escape emocional se convirtió de nuevo en un fracaso profesional. Marcelo argumentó con pasión, defendiendo la pureza de la técnica, la lentitud del proceso, la conexión con las tradiciones perdidas, pero Elías era inflexible. El mercado quiere algo instantáneo. Marcelo, esto toma 100 horas por centímetro. No es escalable y, francamente, no hay una historia viral aquí. Es la abuela haciendo bordados. Elías usó esa frase como un insulto final, la abuela haciendo bordados. En ese momento, mi corazón se hundió. Tenaran. Nadie quería una historia sobre una mujer mayor que se dedicaba a un arte moribundo. Quería volver a mi casa, a mi soledad, a mi fracaso conocido. Marcelo se disculpó. Estaba decepcionado, pero sabía que Elías tenía el pulso del mercado. Me ofrecieron una taza de té, un gesto de lástima que me hizo sentir aún peor. Recogí mis trabajos. Sentía que me robaban de nuevo mi identidad, solo que esta vez era la de artista, no la de ejecutiva.
Pero mientras empacaba mis piezas, noté algo. Elías, el curador cínico, estaba fotografiando secretamente uno de mis bordados con su teléfono. No era solo una foto. Estaba haciendo zoom en la costura, capturando la diminuta imperfección que daba vida al colibrí. Me miró y borró la foto rápidamente, intentando disimular, solo. Analizando la textura, farfulló, recuperando su aire de superioridad. Yo sabía que estaba mintiendo. Había algo en ese hombre que luchaba contra la belleza que no podía clasificar. La belleza oculta. Volví a mi apartamento, derrotada. Pero con un detalle grabado en la memoria, el Zoom de Elías unos días después, mi cuenta bancaria tocó fondo. La fecha límite de pago de la renta se acercaba y no tenía cómo cubrirla. El miedo real, el miedo primario que te inmoviliza, me atenazó. Tuve que vender algo. Pero no tenía nada de valor que pudiera vender rápidamente. Solo los muebles viejos y, por supuesto, ese cofre de madera lleno de hilo de seda y herramientas. Me senté con un vaso de agua fría, mirando mi colección de bordados. Eran mi último refugio, pero ya no eran un lujo que podía permitirme. Entonces, recordé las palabras de Elías: no hay una historia viral aquí. ¿Y si la había? No en el arte en sí, sino en el proceso. Mi talento era secreto porque era lento, laborioso y anticuado. La gente quería velocidad. Quería el brillo instantáneo de la red. Pero quizás, solo quizás, el contraste entre la lentitud de mi arte y la rapidez del mundo moderno podría ser el gancho. No necesitaba una galería, necesitaba una ventana. Y esa ventana era la red social que yo había mentido saber usar en mi currículum, el universo infinito y aterrador del contenido viral. Mi hija menor, Sofía, que trabaja a distancia y vive muy lejos, fue mi única esperanza. La llamé: Sofía, necesito que me hagas un favor. Un favor tecnológico. Mi hija, acostumbrada a mis peticiones de ayuda para encender la impresora, respondió con un suspiro audible. ¿Qué pasa, mamá? Se borró internet otra vez. No, cariño. Necesito que me crees una cuenta de la que nadie sepa. ¿Dónde voy a mostrar lo que hago? Necesito que me enseñes a ser moderna, rápida, viral. Sofía se quedó en silencio por un momento, probablemente imaginando a su madre, la ex ejecutiva de traje, intentando bailar un trend juvenil. Mamá, ¿qué estás planeando exactamente? Estoy planeando no perder este techo, Sofía, y si la modernidad dice que mi experiencia es obsoleta. Voy a usar la modernidad para vender lo único que no pueden descartar, mi arte oculto. Ella accedió. A la mañana siguiente, me envió un tutorial de 20 minutos. Me habló de hashtags, de algoritmo, de engagement. Me senté frente a mi teléfono, el mismo que usaba solo para llamar a mi médico, y sentí el mismo terror que al enfrentar a Damián. Era otro nuevo mundo, otro idioma que aprender. Mi primer video fue horrible. Puse el teléfono torcido, la iluminación era pésima y mi voz sonaba como un disco rayado. Solo mostraba un fragmento de mi mano trabajando en un pétalo de rosa. Escribí una leyenda breve, torpe y sincera, redescubriendo el placer de lo lento, y le puse un nombre a mi perfil que reflejaba mi realidad: la dama invisible. Durante una semana, publiqué. Y el resultado fue el silencio. 3 likes, de Sofía, de Javier y de un perfil sospechoso que vendía criptomonedas. La desesperación regresó con una fuerza renovada. Esto no iba a funcionar, era ridículo. Era un último intento patético. Estaba a punto de rendirme, de borrar todo y de empezar a empacar mis hilos para venderlos al mejor postor en un mercado de pulgas.
Cuando un mensaje directo apareció en mi bandeja de entrada, no era un like, era un comentario, largo y crítico. Y venía de un usuario llamado El Hacedor. El mensaje decía, Señora Invisible. Su técnica es impecable, pero su presentación es un crimen. Su arte es un diamante, pero lo está mostrando bajo la luz de una vela de cumpleaños. El mundo no quiere ver un bordado bonito, quiere ver la lucha. El secreto. Si quiere que su arte se vuelva viral, deje de mostrar el resultado final, muestre la agonía de la creación. Muestre su rostro, la agonía de la creación, el secreto. Era un comentario despiadado, pero tenía la punzada de la verdad. Era una voz experta. Y por el tono, me recordaba al cínico curador de la galería. Decidí seguir el consejo de ese extraño, de ese El Hacedor, cuyo nombre parecía salido de un cuento de Borges. Al día siguiente, cambié mi estrategia. En lugar de un video pulido, hice un timelapse de mi mano trabajando durante 3 horas en una porción de apenas 1 centímetro cuadrado. Mostré el agotamiento en mis ojos, la tensión en mis dedos. Lo hice en blanco y negro, para que la única explosión de color fuera el hilo en sí mismo. La leyenda era aún más corta, la velocidad de una vida que se niega a detenerse. 62 años, 3 horas. Un colibrí subió el video. Y esperé. A los 10 minutos, el teléfono empezó a vibrar. No eran 3 likes, eran cientos. Y luego miles. Los comentarios llegaron en una avalancha que casi congela el dispositivo. La gente no estaba viendo un bordado, estaban viendo la resistencia. Había encontrado la llave. No era mi arte, sino la historia detrás del arte. La historia de una mujer que se negaba a ser invisible, que había convertido la lentitud de su rechazo en la virtud de su talento oculto. Los comentarios se enfocaban en una cosa. ¿Muestre más? Queremos ver su rostro. ¿Quién es usted? El secreto estaba saliendo. Y estaba a punto de volverse masivo. Esa noche, cuando la cuenta de la dama invisible alcanzó los 50,000 seguidores, recibí otro mensaje de El Hacedor. Pero esta vez solo decía una palabra que me llenó de un terror y una emoción extrañas. Decía éxito. No sabía quién era El Hacedor, pero sabía que él o ella era la clave para que la historia de Elena, la ex ejecutiva descartada, se convirtiera en un fenómeno mundial. Y eso era solo el comienzo de la tormenta. Pero para entender el significado de ese mensaje, para comprender el verdadero peso de esa palabra éxito, debemos retroceder en el tiempo. Debemos volver a la mañana en que Elena dejó de ser la ejecutiva impecable para convertirse, simplemente, en un número en una lista de desempleo. Su caída no fue un evento dramático, no fue el grito de un despido. Fue un goteo lento, una erosión silenciosa que comenzó a carcomer la base de su identidad. Durante 30 años, Elena había vivido y respirado el ambiente de las torres de cristal, donde el aire acondicionado olía a promesa y el mármol pulido reflejaba el brillo del poder. Ella había sido la gerente que resolvía crisis, la mente maestra que generaba estrategias millonarias. Su currículum era un mapa de triunfos, una antología de logros cuantificables. Cuando la reestructuración llegó, lo hizo bajo el manto de la eficiencia y la juventud. Fue un apretón de manos cordial, una palmadita en la espalda y un paquete de indemnización que, aunque generoso, se sintió como una lápida dorada. El primer mes fue un descanso, un respiro que se había ganado. El segundo, una reorganización de prioridades. El tercero, la alarma. La búsqueda de empleo, para alguien con su historial, debería haber sido un mero trámite. Envió su currículum por primera vez. Un documento pulcro,
2 páginas cargadas de referencias estelares y experiencia en gestión de crisis internacionales. La expectativa era inmediata. La realidad fue el silencio. Un silencio pesado, denso, solo interrumpido por el ping de las notificaciones que no eran de recursos humanos, sino de ofertas de descuentos o de redes sociales que le recordaban lo que ya no era. Elena era metódica. Convirtió la búsqueda de empleo en un trabajo de tiempo completo. Se levantaba a las 6 de la mañana, se vestía con su mejor traje de entrevista, pulcro y sobrio, aunque solo fuera para sentarse frente a la pantalla de su lap. Ella entendía que la disciplina era el antídoto contra el pánico, y las llamadas, finalmente, llegaron. Las primeras entrevistas fueron prometedoras. Ella entraba a esas oficinas sintiéndose en control. El olor a café tostado, el murmullo de los teclados, la fría autoridad del vestíbulo, esos eran sus elementos. Los entrevistadores, casi siempre 20 años más jóvenes, la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad cautelosa. Elena hablaba de resultados. Hablaba de la crisis del 2008 que ella había capeado. Hablaba de cómo había integrado equipos multiculturales en 3 continentes. Eran historias de guerra empresarial, probadas y verificables. Y entonces llegaba la pregunta inevitable. Formulada con una cortesía clínica, su experiencia es extraordinaria. Elena, absolutamente de primer nivel, pero ¿no cree que el ritmo de una startup o de un equipo más joven podría resultarle exigente? La palabra resonaba en su cabeza. Ella, que había trabajado jornadas de 16 horas en Tokio y manejado presupuestos que superaban el PIB de pequeños países, ¿exigente? Era el primer indicio de que no estaban viendo sus logros, estaban contando sus años. Con cada rechazo, el traje impecable de Elena se sentía más pesado, menos como una armadura y más como una reliquia. Comenzó a notar detalles que antes le eran ajenos, el brillo de su propia cana en el espejo de un ascensor. La lentitud con la que subía los escalones de las oficinas. La forma en que los ojos de los jóvenes la escaneaban, buscando la etiqueta de la antigüedad. La discriminación por edad es un fantasma que no deja huellas dactilares. No es un rechazo explícito, sino una serie de microrechazos, un consenso silencioso de que tu valor ha caducado. En la 11ª entrevista, después de ser considerada demasiado senior para un puesto de dirección, Elena cometió un error. Le preguntó directamente a la reclutadora: «Mi edad es un problema». La mujer, joven y con una sonrisa plástica, titubeó. «En absoluto, Elena, solo que buscamos a alguien que pueda crecer con la empresa a largo plazo. Alguien que traiga la energía de la adaptación, energía de la adaptación». Otra metáfora elegante para decir, queremos a alguien que no recuerde cómo eran las cosas antes de esta última aplicación de moda. La frustración de Elena comenzó a transformarse en rabia, pero una rabia controlada, destilada. Una noche, mientras editaba su currículum por 20ª vez, sintió que ya no podía mentir ni adornar. ¿Qué haces cuando tu mayo era activo el tiempo y la experiencia se convierte en tu mayo era el lastre? ¿Cómo se reescribe la historia de tu vida cuando el mundo corporativo te ha entregado, no una despedida, sino una condena al olvido? Si usted que nos escucha ha sentido el peso de la invisibilidad, si ha visto cómo su experiencia es descartada simplemente porque el reloj ha avanzado, le pedimos un favor. Deténgase, cierre los ojos un momento y sienta la injusticia de ese momento. Y díganos en los comentarios. Con una sola palabra, ¿debería la sociedad descartar el conocimiento probado en favor de una prometida pero incierta energía juvenil? La palabra es experiencia. Queremos leerlos. Para Elena,
La edición del currículum se convirtió en un acto de rendición y, a la vez, de rebelión. Empezó a quitar fechas. Empezó a fusionar empleos para que el historial no se extendiera tanto en el tiempo. Era un juego patético. Una mujer con su trayectoria, teniendo que falsificar su propia historia para parecer menos sabia. Y cada vez que quitaba un año, cada vez que recortaba una línea de logros, sentía que estaba arrancando una parte de sí misma. Están borrando mi vida, susurró a la pantalla una tarde. Me están pidiendo que sea una versión más pequeña, más reciente, de mí misma. Esta fue la caída. No fue el momento en que perdió el trabajo, sino el momento en que se dio cuenta de que había perdido su lugar en el mundo. La ciudad, antes un campo de juego de oportunidades, se había convertido en un laberinto de puertas cerradas. Los ahorros comenzaron a mermar. El miedo financiero, esa bestia que ataca la tranquilidad en la madrugada, se instaló en su pequeño apartamento. Elena, que siempre había sido una proveedora firme, ahora temía la factura de la luz. Fue en esta oscuridad que nació la dama invisible. En el apartamento de Elena, la luz era tenue y constante, un reflejo de su estado de ánimo. Había abandonado el traje de sastre por ropa cómoda y sin forma. Había abandonado el lenguaje corporativo por un silencio contemplativo. Pero la disciplina, que la había hecho grande en la sala de juntas, no desapareció. Simplemente encontró un nuevo objetivo. Elena siempre había tenido un secreto. Un refugio que mantenía celosamente guardado en el ático de su alma, lejos del rigor de las hojas de cálculo y los informes trimestrales. El arte. Cuando era joven, Elena había soñado con ser pintora. Había estudiado en Bellas Artes, pero la necesidad, la presión social y la promesa de una carrera lucrativa la habían desviado hacia el mundo de los negocios. El arte se convirtió en un pasatiempo, algo que hacía los domingos por la tarde, lejos de la mirada crítica de su ambición. Ahora, con el vacío del rechazo llenando sus días, el arte no era un pasatiempo. Era una necesidad, casi una terapia de supervivencia. No era pintura sobre lienzo. Era algo más íntimo, más táctil. Elena siempre había amado las texturas, los patrones y, sobre todo, la sensación del hilo entre sus dedos. Su arte era el bordado, pero no el bordado de flores y paisajes idílicos. Su arte era una manifestación de su frustración. En lugar de hilo de seda, usaba lana gruesa y, a veces, incluso alambre fino. Sus lienzos no eran telas finas, sino objetos encontrados, trozos de papel maché, retales de cuero desechado, o incluso viejas radiografías médicas que había rescatado de un mercadillo. Su primer gran proyecto, que ella llamó el Manifiesto de la Inutilidad, fue un bordado de gran formato que cubría una sábana vieja. En él plasmó patrones caóticos de números y gráficos circulares, todos cosidos con hilos de colores sombríos negro, gris y un rojo intenso que simbolizaba la rabia retenida. Era una representación visual de la locura de los datos empresariales, gráficos que prometían crecimiento, pero que, para ella, solo significaban descarte. Al principio, lo hacía solo para sí misma. Era un exorcismo diario de la humillación. Cada puntada era una respuesta silenciosa a la palabra exigente. Su apartamento se estaba transformando en un estudio clandestino. El olor a pintura acrílica y pegamento especial reemplazó el olor a perfume caro y ambientador de pino que usaba para las videollamadas. Un día, mientras trabajaba en una pieza especialmente compleja, un tapiz abstracto de rostros de entrevistadores, que se borraban a sí mismos, Elena recibió un mensaje de su amiga, Clara. Clara era su único vínculo con el mundo exterior corporativo.
una ejecutiva todavía activa y una de las pocas personas que conocía el secreto de su desempleo y su nuevo pasatiempo. El mensaje de Clara era directo: tienes que mostrar esto. Es demasiado poderoso para quedarse en tu sala. Elena se resistía. Exponer el arte significaba exponer su fracaso. Si el mundo sabía que la gran Elena, la de los millones, ahora hacía bordados abstractos sobre materiales de desecho, eso sería la confirmación definitiva de su caída. No, Clara, tecleó de vuelta. No quiero que me vean. No todavía, Clara respondió. Entonces, no te muestres tú, muestra la obra. El arte habla cuando la mujer es silenciada. Esa conversación fue el verdadero punto de partida de La Dama Invisible. Elena entendió que la anonimidad era su nuevo superpoder. Si se despojaba del nombre, del currículum y del peso de su pasado corporativo, la obra podía respirar sin el juicio de la edad. Así nació el plan: crear una cuenta anónima en la plataforma de videos cortos que los jóvenes utilizaban. Su perfil sería austero, fondo negro, sin fotografía de perfil y un nombre que honraba su nueva condición: la Dama Invisible. El primer video fue improvisado. Grabó un fragmento de 10 segundos de sus manos, viejas pero firmes, bordando un ojo de hilo sobre un trozo de hormigón desgastado. El sonido ambiente era solo el clep rítmico de la aguja atravesando la superficie dura. No usó música de fondo. Solo el sonido de la creación puro y brutal. Subió el video con una descripción simple: la memoria se cose sobre las ruinas, y luego lo olvidó. Volver al arte era la recompensa, no el reconocimiento. A la mañana siguiente, cuando revisó la cuenta, había 37 me gusta y 4 comentarios. Eran comentarios crípticos, pero fascinantes. ¿Qué material es ese? Parece doloroso. El sonido es hipnótico. Esto es arte de verdad. El éxito, aunque minúsculo, era embriagador. Era validación que venía del vacío, no de un título empresarial. Durante las siguientes semanas, Elena se dedicó a su misión: documentar su arte con la misma disciplina con la que había gestionado empresas. Cada video era un estudio de la textura del contraste. Ella nunca mostraba su rostro, solo sus manos, el proceso y el resultado final. Bordados sobre latas aplastadas, suturas de hilo, en fotografías antiguas de edificios corporativos, poemas cortos escritos con puntadas sobre papel de lija. Su arte era un manifiesto contra la obsolescencia. Era la prueba de que lo viejo, lo desgastado, lo descartado, podía ser transformado en algo hermoso y perturbador. Y entonces, sucedió el fenómeno viral. Un lunes por la noche, un video que mostraba el proceso de reconstrucción de un mapa roto con hilo dorado alcanzó las 10.000 reproducciones. Y de entre los cientos de comentarios, surgió un nombre: el Hacedor. El primer mensaje que el Hacedor le envió no era un elogio, sino una instrucción: sus manos hablan demasiado rápido, ralentice el proceso. Ponga un texto que fuerce la reflexión. Su arte no es visual, es emocional. Elena se sintió invadida. ¿Quién era esta persona que daba órdenes? Pero al ver el perfil de él, Hacedor, se dio cuenta de que no era un usuario común. La cuenta no tenía publicaciones, pero estaba verificada y seguida por cientos de galerías de arte y curadores influyentes de todo el mundo. Era alguien en la cima, un fantasma de la industria cultural. Elena siguió la instrucción. Subió el video ralentizado, donde el sonido de la aguja era casi un latido de corazón, y añadió un texto sobrepuesto: cuando el sistema te rompe, te coses a ti misma. A la mañana siguiente, el video tenía 1.000.000 de reproducciones. El Hacedor la había catapultado.
Había identificado el latido del corazón en su obra y lo había amplificado para el mundo. Los días siguientes fueron una locura controlada. La cuenta de la dama invisible creció exponencialmente. De 100 seguidores a 10,000, a 50,000. La gente no solo veía el arte, sino que se identificaba con el sentimiento, el deseo de ser visible de nuevo después de haber sido ignorado. La gente comentaba, esto es la resiliencia bordada, y llegamos de nuevo a esa noche. A ese mensaje de una sola palabra, éxito, Elena estaba sentada en su cocina, la pantalla del teléfono encendida, iluminando la mesa llena de hilos, agujas y materiales reciclados. El éxito digital se sentía tan frágil como el hilo que usaba. El hacedor le había abierto la puerta. Pero ahora venía el verdadero desafío. El anonimato la protegía de la crítica corporativa, pero la fama exige un rostro, una historia. ¿Podría Elena, la ex ejecutiva que temía la luz, soportar el escrutinio masivo que se avecinaba? Sabía que si aceptaba el éxito, tendría que salir de la sombra. Tendría que revelar que la dama invisible era la mujer que el sistema había declarado obsoleta. Y el miedo era poderoso. No era miedo al fracaso, sino miedo a la revancha del rechazo. Si el mundo corporativo que la había despedido descubría que estaba triunfando en secreto, ¿qué harían? ¿Se burlarían de su arte terapia o tratarían de capitalizar su éxito? Justo entonces llegó otro mensaje de él, hacedor. Más largo esta vez. El éxito es una herramienta, úsala, he movido las piezas. Una de tus obras se subastará en una galería de Nueva York. La condición es que su identidad debe permanecer oculta hasta el día de la subasta. Un nudo se formó en el estómago de Elena, una subasta en Nueva York. Esto era un salto cuántico, de la mesa de su cocina al epicentro del arte global. El mensaje continuó, necesitará un agente. Alguien de confianza, que entienda la historia de su invisibilidad, alguien que la defienda. Y yo ya elegí por usted, el hacedor no solo la estaba guiando, la estaba controlando. Era una dictadura benévola. Elena sintió una mezcla de gratitud y una punzada de alarma. ¿Por qué tanto interés en su anonimato? ¿Por qué la necesidad de un intermediario tan rápido? Si usted que nos escucha ha estado alguna vez al borde de un cambio monumental, sabe que el pánico y la euforia son gemelos. Uno te empuja hacia atrás, el otro te obliga a saltar. Elena respondió, acepto. Pero quiero saber, ¿quién es el agente y por qué me ayuda? La respuesta de él, hacedor, tardó solo unos segundos. El agente se llama Santiago Rivas, y la ayudo porque su arte no es sobre el bordado. Elena, su arte es un espejo. Y en ese espejo, el mundo necesita ver su propia crueldad. La mención de su nombre, Elena, fue un shock. El hacedor conocía su identidad real. El secreto ya no era de ella. A la mañana siguiente, Elena se despertó con el zumbido de un teléfono que no era el suyo. Era un nuevo aparato que el hacedor le había ordenado comprar, solo para comunicaciones relacionadas con su carrera artística. El primer mensaje era de Santiago Rivas de Breve, profesional y directo, la dama invisible. Tenemos una semana para preparar el inventario de la subasta. Necesito una reunión. No en persona, en un lugar seguro, lejos de los ojos corporativos. Conoce el viejo café El Olvido en el centro. Mañana, a las 3. Solo usted, su arte, y yo. No falte, el tiempo apremia. El Olvido. Un nombre perfecto para el inicio de una nueva vida. Elena miró por la ventana. El sol de la mañana golpeaba las torres de cristal que antes había llamado hogar.
Ya no sentía rencor, sino una extraña indiferencia. Ella había sido expulsada de ese mundo, pero ahora ese mundo estaba a punto de ser forzado a mirar el arte que nació de su desprecio. El juego había cambiado. Ya no se trataba de buscar un empleo en el sistema. Se trataba de obligar al sistema a reconocer su verdadero valor. Un valor que estaba cosido a mano puntada a puntada sobre las ruinas de su antigua vida. El desafío de la retención, en este punto crucial, le pedimos un ejercicio. Piense en la obra de arte más dolorosa que Elena haya creado. ¿Qué material usó y qué representaba? Deje su respuesta en los comentarios. Elena comenzó a empacar sus obras. El manifiesto de la inutilidad, el tapiz de rostros borrados. Cada pieza era un fragmento de su alma, ahora lista para ser expuesta y juzgada por el mundo. Pero justo cuando iba a cerrar la caja, su viejo teléfono vibró. Un correo electrónico. De una de las últimas empresas a las que había aplicado. El asunto decía, actualización sobre su postulación para directora senior. Y el cuerpo del mensaje, escueto y formal. Concluía el ciclo del rechazo. Lamentamos informarle que hemos optado por un perfil que se adapta mejor a la visión dinámica y a largo plazo de nuestra organización. Le deseamos suerte en sus futuros emprendimientos. Elena sonrió. No era una sonrisa amarga, sino una sonrisa de liberación. Tarde, susurró. Ya tengo un emprendimiento. Y es invisible, indomable y está a punto de cotizar en bolsa. Apagó el teléfono viejo y lo puso en un cajón. La vida de la ex ejecutiva había terminado oficialmente. Ahora, solo existía la dama invisible. La mujer que había encontrado en el arte una venganza silenciosa y elegante contra la tiranía del tiempo. El encuentro con Santiago Rivas, el agente fantasma, en el Café El Olvido, marcaría el inicio de la jornada. Un viaje donde el éxito no se mediría en beneficios trimestrales, sino en la profundidad de la puntada y el hilo de oro que, por fin, ataría su pasado al futuro que merecía. Y esa historia, la del ascenso de la dama invisible, está apenas comenzando. Y esa historia, la del ascenso de la dama invisible, está apenas comenzando. El olvido no hacía honor a su nombre, sino que lo desafiaba. Era un café que se aferraba a la memoria, mesas de madera tallada por generaciones de nerviosismo. El olor persistente de granos tostados hace medio siglo y una penumbra deliberada que invitaba a susurrar. Elena se sentó en la esquina más sombría, con la pequeña maleta de piel curtida a sus pies, conteniendo no documentos financieros, sino su primera colección clandestina. Santiago Rivas no era un hombre que buscara la luz. Llegó 5 minutos tarde, deslizándose en la silla frente a ella como una sombra que se materializa. Llevaba un traje que parecía caro pero que había sido usado sin ostentación, y unos ojos que no analizaban el presente, sino que ya estaban calculando 3 movimientos futuros. No hubo saludos triviales. Rivas tomó un sorbo de café negro que ya estaba frío y puso una servilleta doblada sobre la mesa. La dama invisible, dijo sin preguntar, solo afirmando. Su voz era grave, como el resonar de un contrabajo en una sala vacía. Elena no se inmutó. Había pasado los últimos 20 años negociando fusiones multimillonarias. Este era solo un nuevo tablero de ajedrez. Y usted es el agente fantasma. El que trabaja en las sombras porque las galerías se niegan a ver lo que está frente a ellos. Rivas esbozó una sonrisa mínima que no le llegaba a los ojos. Las galerías buscan arte con pedigrí, señora. Nosotros buscamos arte con alma quemada. He visto las fotografías de su trabajo. Lo que hace con el hilo de oro y el lienzo no es bordado.
Es cartografía de la decepción. Elena sintió un escalofrío que no era de frío. Rivas entendía la narrativa. El mercado de la edad me rechazó, continuó Elena, bajando la voz al nivel de la confidencia. Me dijeron que mi experiencia era obsoleta. Mi currículum, una reliquia. Mi talento, invisible. Decidí darles la razón y convertirme en eso, invisible, pero indomable. Rivas se inclinó hacia adelante. El ruido de una cuchara golpeando una taza cercana era ensordecedor en su silencio. El anonimato es nuestro mayor activo. Elena, el mundo adora un misterio. No venderemos cuadros. Venderemos el acertijo de quién es usted. El mercado está saturado de nombres famosos y artistas jóvenes que replican algoritmos. Su trabajo, sin embargo, cuenta una historia que el sistema corporativo se esforzó en silenciar. La historia de la mujer que fue descartada y respondió tejiendo su propia corona de espinas doradas. Ella asintió, abriendo la maleta solo un poco. El brillo opaco de un fragmento de tela bordada, con un patrón geométrico que recordaba un gráfico de acciones colapsando, se asomó. ¿Cuál es el plan?, preguntó. Un ataque de guerrilla digital, respondió Rivas, apoyando los codos sobre la mesa. No habrá galerías ni vernizajes, habrá drops ultrasecretos. Piezas que aparecerán de repente en un rincón olvidado de la web, acompañadas solo de un nombre críptico y una fecha. Empezaremos con 10 piezas. Las llamaremos los archivos del descarte. La idea era audaz. Era exactamente el tipo de estrategia disruptiva que Elena, la ejecutiva, había ideado 1000 veces para empresas de tecnología. Pero ahora, la tecnología era el hilo y la empresa era ella misma. El pacto se selló no con un apretón de manos, sino con la comprensión mutua de que ambos operaban en la periferia de lo aceptable. Rivas se encargaría de la distribución silenciosa. Elena se encargaría de la creación febril. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de hilo, aguja y cafeína. Elena transformó su apartamento en un santuario de la productividad. El silencio que antes la había oprimido, lleno del recuerdo de las llamadas que no llegaban, ahora era una cámara de eco para su concentración. El arte de Elena era visceral. Ella no solo bordaba, ella reparaba el dolor. Usaba sedas chinas, hilos metálicos de ingeniería y lino tosco. Había un contraste brutal en cada pieza, la crudeza del material de fondo, simbolizando el mundo real y despiadado, y la precisión quirúrgica del hilo de oro, representando la valía interna que nunca pudieron arrebatarle. Había una pieza en particular que se convertiría en el emblema de su resentimiento y su renacimiento, el último memorando. En él, ella había bordado, con una letra tan pequeña que requería lupa, fragmentos de correos electrónicos de rechazo que había recibido, superponiéndolos con patrones de flor de lis medievales, un símbolo de nobleza y resistencia. Era su forma de decir: me rechazaste como trabajadora, pero nunca pudiste rechazar mi maestría. El día del primer drop se sintió como el lanzamiento de un producto global, solo que sin prensa, sin fanfarrias. Rivas había colocado las imágenes de los archivos del descarte en un sitio web minimalista, accesible solo mediante un código QR compartido en foros de arte oscuro y coleccionistas excéntricos. Elena esperó. La espera era un purgatorio conocido para ella. La espera por la llamada del reclutador, la espera por la respuesta del inversionista. Pero esta espera era diferente. No estaba esperando la aprobación del sistema, sino la resonancia de las almas afines. La respuesta inicial fue decepcionante. El primer día, silencio. El segundo, un comentario despectivo, otra señora haciendo manualidades. Este no es un grupo de costura, es arte. Esa frase le dolió.
Le recordó la condescendencia en los ojos de los reclutadores jóvenes, el desdén por el trabajo que requiere tiempo, paciencia y décadas de práctica, algo que la cultura de la inmediatez había olvidado. La duda se deslizó en su pecho como una humedad fría. ¿Tenía razón el mundo? ¿Había ella confundido la venganza con el arte? ¿Estaba su talento oculto destinado a ser solo un hobby costoso para pasar el tiempo mientras el reloj de su vida profesional terminaba? Una tarde, mientras la luz del atardecer teñía su mesa de trabajo de naranja rojizo, Elena se sintió abrumada. Las agujas cayeron de sus manos. La frustración era un sabor amargo. Era el miedo paralizante de que, incluso después de reinventarse, el estigma de la edad y el rechazo seguirían siendo más fuertes que su obra. Ella se sentó en el suelo, rodeada de hilos desechados. Se permitió un momento de vulnerabilidad total, recordando la humillación de la última entrevista, donde el joven gerente había mirado su currículum como si estuviera viendo un papiro egipcio. Aquí, en este momento de quiebre, se encuentra la verdadera fibra de la resiliencia. Si usted, que me escucha ahora, alguna vez sintió que la vida la había puesto en una esquina, que le habían dicho que su edad, su historial o su dolor eran un obstáculo insuperable, quiero que recuerde este momento de Elena, no estamos solos en la lucha contra la invisibilidad. Si te han dicho que tu sueño era demasiado viejo o demasiado grande para este mundo, te invito a compartir esta historia con la palabra clave INDOBLABL. La duda duró solo una noche. A la mañana siguiente, Elena se levantó con una resolución de acero. No le importaba el comentario del crítico perezoso. Ella no hacía arte para el mercado. Hacía arte contra el mercado. Llamó a Rivas Santiago. Dijo con firmeza: necesitamos cambiar el enfoque. No vendamos la obra, vendamos la rebelión. La gente tiene que saber qué hay debajo de la puntada. Tenemos que mostrarles el motor de este resentimiento. Rivas, que había estado a punto de sugerir una pausa, se detuvo. ¿Quiere revelar la narrativa, pero mantener el anonimato? Exacto. En lugar de descripciones estéticas, vamos a usar citas de rechazo. Vamos a usar el lenguaje corporativo para describir el arte que destruye el lenguaje corporativo. Cada pieza tiene que ser una bala. Rivas sonrió a través del teléfono. Este era el ingenio empresarial de Elena en su máxima expresión. La pieza que decidieron usar para el relanzamiento fue la más personal y, por ende, la más potente, el telar del descarte. Esta pieza era un tapiz de lino de tamaño mediano que, a simple vista, parecía una representación abstracta de un diagrama de flujo. Pero al acercarse, el espectador podía ver que cada línea del diagrama estaba compuesta por microbordados de palabras como falta de ajuste cultural, exceso de calificación o la omnipresente no encaja en el presupuesto generacional. En el centro, un único hilo de oro purísimo cosía la forma de un reloj de arena roto. Rivas subió una nueva imagen, con una descripción minimalista que contenía solo el título de la pieza y una leyenda audaz. La edad no es una carga. Es el arma que el sistema teme. El cambio fue inmediato, casi eléctrico, la inercia se rompió. El primer comentario vino de una cuenta verificada de un curador de arte contemporáneo de Tokio. Conocido por su visión vanguardista, esto no es arte. Es terrorismo textil. Me pregunto quién es la dama invisible y que tiene que contarnos sobre el alma de la oficina. De pronto, el debate ya no era sobre si el bordado era arte o manualidad. El debate era sobre la cultura de cancelación laboral por edad. Las imágenes del telar del descarte empezaron a compartirse por miles. La metáfora era universal. La sensación de ser reemplazado por la eficiencia algorítmica y la juventud barata resonaba en profesionales de todas las industrias.
La dama invisible no era una artista. Era una cronista de la crueldad moderna. El anonimato de Elena se convirtió en una armadura. La gente empezó a inventar historias sobre quién era ella. ¿Una ex CEO que había perdido todo? ¿Una académica jubilada que canalizaba su frustración? Rivas la llamó, su voz excitada por primera vez. Elena, estamos en tendencia. Los coleccionistas están ofreciendo el doble del precio inicial solo por la promesa de poseer un fragmento de este manifiesto. Pero lo más importante, las personas que no compran arte, las personas comunes, están usando su trabajo como meme. Están diciendo, yo soy la dama invisible. Elena estaba sentada frente a su mesa de trabajo. El sol matinal iluminando los pequeños hilos de seda esparcidos. Por primera vez en años, no sintió el peso de sus hombros. No era la euforia del éxito financiero, sino la profunda satisfacción de la relevancia recuperada. Ella había convertido su rechazo en una declaración de guerra, y el mundo estaba escuchando. Pero este éxito inicial vino con su propio peligro. La viralidad atrae a los buitres. Un periodista de una revista de negocios de prestigio empezó a hacer preguntas incómodas. Obsesionado con desenmascarar la historia de fondo de la dama invisible. Este tipo de arte no nace de la nada, escribió en un foro, nace de una traición. Queremos el nombre del CEO que le rompió el corazón corporativo. Elena sabía que si revelaban su nombre, Elena Vargas, ex ejecutiva de finanzas, la historia se convertiría en un chisme de oficina. Y no en el movimiento filosófico que ella quería que fuera. Su historia de lucha contra la invisibilidad se volvería, irónicamente, visible y trivial. Rivas implementó medidas de seguridad digitales extremas. Cortaron toda comunicación directa con la cuenta bancaria. Él se convirtió en el único puente hacia el mundo exterior. Una noche, mientras trabajaba en su nueva pieza. El archivo quemado, Elena recibió un correo electrónico en una cuenta vieja y olvidada. No era de Rivas, ni de un coleccionista. El remitente era Silencio Administrativo. El cuerpo del mensaje era corto y escalofriante. Sabemos quién eres, Elena Vargas. Y sabemos lo que hiciste con el caso de la fusión de Vesta y Omni. Tu anonimato es finito. Elena dejó caer la aguja, que tintineó en el suelo. Este no era un simple periodista buscando clics. Esto era el pasado, su pasado corporativo lleno de secretos y transacciones oscuras, levantando la cabeza. El sistema corporativo que ella había denunciado ahora la estaba buscando para silenciarla, y no por su arte, sino por sus viejos pecados ejecutivos. El juego acababa de volverse mucho más peligroso. Ella había pensado que su batalla era contra la edad y el rechazo. Pero ahora se daba cuenta de que, al tomar la aguja, había desenterrado algo mucho más grande, la conspiración de silencio que mantenía la élite en el poder. La dama invisible estaba a punto de enfrentarse a su némesis más oscura. Este no era el fin de la jornada, sino la entrada a un laberinto con consecuencias reales y potencialmente devastadoras. El hilo de oro que había usado para coser su destino ahora parecía una trampa brillante. Ella estaba viral, sí, pero también estaba expuesta. Y lo que vendría a continuación no sería una venta de arte, sino una auténtica operación de supervivencia. El mundo del bordado clandestino se acababa de fusionar con el thriller corporativo de alto riesgo. El sonido del viento golpeando la ventana se sentía como una advertencia. La luz de su lámpara de trabajo era ahora el único faro en un mar de amenazas que se acercaban rápidamente. Ella tenía el talento, tenía la plataforma, pero ahora ¿tendría el tiempo suficiente para terminar su obra maestra antes de que el pasado la atrapara? Ella tenía el talento, tenía la plataforma, pero ahora
¿Tendría el tiempo suficiente para terminar su obra maestra antes de que el pasado la atrapara? El pasado no llegó como una sombra furtiva, sino como un golpe seco en la puerta de su apartamento a las 6 de la mañana. No era la policía, ni un coleccionista de arte emocionado. Era algo mucho peor, la personificación de la burocracia corporativa que la había desechado. El olor a perfume caro y café de máquina inundó el pequeño pasillo. Ahí, parado en el umbral, estaba el director de talento humano, el mismo hombre que, con una sonrisa plástica y una palmada condescendiente, le había dicho que su currículum de décadas era simplemente demasiado extenso para las necesidades modernas. La ironía le quemó la garganta. Vino a buscar lo que creía que le pertenecía, la fórmula de su éxito viral. El hombre, impecablemente vestido, sostenía su teléfono. La pantalla brillaba con la imagen de la obra que Elena estaba bordando, un mapa astral del despido. Tejido con hilos de seda que parecían mercurio, él no entendía el arte. Solo entendía la atracción. Su voz era baja, calculada, el tipo de tono que se usa en salas de juntas para disolver carreras. Elena, hemos estado monitoreando la situación. Es una lástima que no pudieras encontrar una posición dentro de la compañía, pero entendemos que el mercado es volátil. Lo que has creado es fascinante. Queremos ofrecerte un acuerdo de licencia exclusivo. La palabra licencia sonó a robo. Querían ponerle un precio a su trauma. Empaquetar su resiliencia como un producto de marketing para mejorar la imagen corporativa que la había pisoteado. Elena no lo invitó a pasar. El frío de la mañana se colaba por la puerta abierta, pero ella sentía un calor interno, el fuego de la dignidad que por fin había encendido. ¿Un acuerdo de licencia? Pregón-la, su voz firme como el nudo de un ancla. Para usar mi técnica, mi arte, que ustedes juzgaron como obsoleto, para que el currículum que consideraron viejo ahora sea la cara de su nueva campaña de diversidad. El director de talento humano intentó sonreír, pero solo logró una mueca. Él sacó un sobre grueso, el papel crujiendo con la promesa del dinero que tanto había necesitado semanas atrás. Mire, Elena, la viralidad es efímera. Podemos darle una suma considerable ahora, 10,000, 15,000. Lo que sea necesario para asegurar la propiedad intelectual de la técnica del hilo de oro. Y, por supuesto, una cláusula de no divulgación sobre su pasado con nosotros. Ahí estaba, el intento soterrado de silenciar la verdad. El dinero no era una recompensa, era una morde. Elena sintió la mano temblarle, no por miedo, sino por la furia contenida de todos los años que había pasado sintiéndose invisible. Ella miró el sobre, no al hombre. Si aceptaba ese dinero, estaría validando la narrativa de que su valor era temporal y negociable. Estaría vendiendo su alma por un cheque que se devaluaría al instante. El punto de inflexión había llegado, no en un estudio de arte, sino en la puerta de su casa, bajo la presión de la avaricia corporativa. Ella suspiró profundamente, inhalando el olor a humedad de su piso y la frescura del amanecer. No estoy vendiendo una licencia, dijo Elena, lentamente. Estoy vendiendo la verdad. Y la verdad no tiene cláusulas de no divulgación. El rostro del director se endureció. La sonrisa de plástico se desvaneció, revelando el acero frío del hombre de negocios. Estás cometiendo un error, Elena. La fama de Internet es peligrosa. Te expone. Podemos hacer que esto desaparezca. O podemos hacerlo mucho más difícil para ti. En ese instante, Elena entendió la trampa. No era solo la compañía. Era el sistema que devora el talento maduro y lo escupe cuando ya no es conveniente. Pero ese sistema acababa de darle la única arma que necesitaba, una voz global.
Ella levantó la mano, deteniéndolo antes de que pudiera continuar con sus amenazas veladas. «Mire mi trabajo», le dijo ella, apuntando hacia su mesa, donde la luz de la mañana incidía perfectamente sobre la obra finalizada. Era un bordado monumental, una pieza que resumía su vida, no solo su despido. Cada puntada era un año de experiencia, cada color era una lección aprendida. Era arte que no solo se veía, sino que se sentía. Ustedes me rechazaron porque mi currículum era largo. Ustedes me dijeron que mi experiencia era una carga. Ahora, esa misma experiencia se ha convertido en oro puro. Y no está a la venta. Ella cerró la puerta suavemente, sin estrépito, pero con una finalidad resonante que pareció sacudir los cimientos del edificio. El director de talento humano se quedó solo en el pasillo. Con su sobre de $15,000 y su prestigio corporativo hecho añicos por una mujer que no se atrevió a minimizar. Cuando volví a la mesa, el silencio era diferente. Ya no era un silencio de soledad, sino de PODR. La confrontación había vaciado la última reserva de duda que quedaba en mi corazón. El mundo exterior se había vuelto loco. Los mensajes directos llegaban como un torrente. Museos de Tokio, galerías de París, inversionistas de arte de Nueva York, todos querían al artista del hilo oculto. Querían mi secreto, mi técnica ancestral. Querían saber cómo un currículum considerado basura se había convertido en un tesoro invaluable. Y aquí, mis amigos, llegamos al momento de la verdad, el clímax de esta historia. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que el valor no caduca. Tómate un segundo para darle like por y suscribirte si crees que la sabiduría de la edad merece ser celebrada, no descartada. Si estás sufriendo el rechazo, quiero que sepas que tu momento de resurrección está llegando. Mi primer acto como artista viral y no licenciada fue una transmisión en vivo. Me conecté con miles de personas de todo el mundo. No hablé de arte, hablé de dignidad. Miré a la cámara y conté la historia de mi despido. Conté cómo la desesperación me llevó de vuelta al telar, al refugio de la labor que mi abuela me había enseñado. Revelésemos el hilo de oro no era solo una fibra costosa, sino una metáfora para el conocimiento que las empresas se niegan a ver. Hubo un silencio sobrecogedor en el chat. Luego, el torrente. Miles de mensajes de personas mayores, de mujeres, de migrantes, de todos aquellos que el mercado laboral había catalogado como desechables. No soy la única que ha sido marginada por la edad, dije, mi voz ligeramente quebrada por la emoción, pero firme. Pero les digo algo, nuestra experiencia es nuestra armadura. Nuestro pasado es nuestro activo más valioso. El eco de esa transmisión fue sísmico. La antigua compañía, en un intento desesperado por controlar la narrativa, emitió un comunicado torpe, hablando de malentendidos y políticas de talento en revisión, pero ya era tarde. El mundo ya había visto la verdad bordada en oro. Mi vida se transformó de la noche a la mañana. No me convertí en una ejecutiva. Me convertí en una fundadora. Usé mis ahorros y el pequeño capital de las primeras ventas de mi arte para iniciar una cooperativa de bordadoras y artesanos mayores. Un espacio que bauticé como el taller de la segunda oportunidad. Mi misión no era acumular riqueza, sino restaurar el valor de la artesanía y, más importante aún, la autoestima de aquellos a quienes la sociedad había relegado. Cada pieza que salía de nuestro taller contaba una historia. No solo bordábamos patrones, bordábamos currículums. La gente no compraba un tapiz, compraba una narrativa de resistencia. Si miras con mucha atención mis primeros trabajos virales, hay una puntada minúscula y perfectamente oculta,
un detalle casi imperceptible que solo alguien con experiencia sabría ver. Es un símbolo que usaba mi abuela la letra griega tata para Chanatus Umuelchi. Lo coloqué en el diseño para recordarles que cada vez que me rechazaban, estaban matando una parte de la sabiduría. Es mi pequeño desafío para ustedes. Si pueden encontrarlo en las imágenes de mis obras que circulan por internet, déjenme un comentario con la hora exacta en la que lo mencioné aquí. La lección que aprendí, la epifanía que quiero compartir con todos ustedes. Es simple. La verdadera obsolescencia no reside en la edad de una persona o en la extensión de su currículum. La verdadera obsolescencia está en la incapacidad de la sociedad y de las corporaciones para reconocer el valor profundo que solo puede ser acumulado con el tiempo. El rechazo se sintió como una puerta cerrada. Pero esa puerta era simplemente la entrada a un nuevo laberinto, uno donde yo misma dictaba las reglas. Mi fracaso en el mundo corporativo fue, en realidad, mi mayor liberación. El hilo de oro, ese secreto que me había mantenido a flote en la oscuridad, se convirtió en un faro. Demostró que no hay sabiduría oculta que permanezca enterrada para siempre. Tarde o temprano, el talento genuino, forjado en la experiencia y templado en la adversidad, encuentra su propia plataforma y su propia voz. Ahora, cuando pienso en la mujer de edad que era, buscando desesperadamente un empleo, me doy cuenta de que esa persona ya no existe. El rechazo no la destruyó. La forjó. Ella no necesitaba un puesto de trabajo para ser valiosa. Ella necesitaba un espejo, uno que le mostrara que lo que el mundo llamaba pasado era en realidad su futuro más brillante. El camino de la resiliencia no es fácil. Está lleno de baches, de frustraciones y de rechazos. Pero cada lágrima que vertí sobre ese telar, cada noche sin dormir tratando de pagar las cuentas, se cosió a mi destino. Me recordó que, aunque el mundo corporativo quiera vendernos la idea de que somos menos con cada año que pasa, en realidad somos más. Somos la suma de nuestros fracasos y nuestros triunfos. Somos la biblioteca viva de la experiencia. Así que, si te encuentras en un momento de tu vida donde te sientes descartado, donde tu historia parece ser demasiado larga o demasiado compleja para el mundo moderno, recuerda la historia de Elena, la artista del hilo oculto. No busques validación en quienes te rechazan. Vuelve a tu secreto, a ese talento que has dejado oxidarse en un rincón. Desempolva tu sabiduría, tu habilidad única. Porque, a veces, la única forma de demostrar tu valor es negarte a ser comprado y, en su lugar, convertir tu dolor en una obra de arte que el mundo no pueda ignorar. La edad no es un límite, la edad es la acumulación de la maestría. El último bordado de Elena, el que colgó en su nuevo taller cooperativo, mostraba una sola palabra. Tejida en un vibrante hilo de oro, visible para todos imprescindible. Y con esa palabra, cerró el ciclo de rechazo y abrió la era de su propia leyenda. Si esta historia te inspiró a creer en tu propio valor oculto, comparte este documental. La voz de Elena es ahora la voz de millones, y su mensaje necesita resonar en cada rincón del planeta. Hasta la próxima, y recuerda, tu currículum nunca es demasiado largo para el destino que te espera.